Ministro de Salud pidió las renuncias de los coordinadores zonales, gerentes y directivos de los hospitales públicos del país. Farmacéutica Pfizer inicia ensayos clínicos para la fabricación de un medicamento vía oral contra el COVID-19. Andrés Arauz y Guillermo Lasso desmienten supuestos ofrecimientos de cargos públicos a Pachacuti. Comisión de Fiscalización recomienda juicio político para la censura y destitución del ministro de Trabajo, Andrés Isch. Nuevo enfrentamiento entre pandillas en la cárcel de Santo Domingo deja un muerto y 3 heridos. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. El presidente Lenín Moreno anunció que el plan de vacunación no cumplía con ciertas especificaciones y que se estaba inmunizando con discrecionalidad. Mientras tanto, el ministro de Salud, Mauro Falconi, pidió la renuncia de coordinadores zonales y directores de hospitales de la red pública. Al cumplirse 2 meses de que inició la vacunación en el Ecuador, el presidente Lenín Moreno admitió que el gobierno no tiene un plan de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, en su programa radial de este miércoles hizo una aclaración de que no consideraba un plan porque no cumplía con varias especificaciones. Pero claro, se estaba vacunando sin considerar las actividades, es decir, clasificación etaria, eso no había, y eso estaba siendo manejado con discrecionalidad, porque en un plan puede existir la discrecionalidad, puede existir la discrecionalidad, pero tiene que ser la discrecionalidad excepcional. Y es que el nuevo ministro de Salud, Mauro Falconi, trabajó a contrarreloj, aseguró que no encontró un plan estructurado y tuvo que elaborarlo en 72 horas. Yo no encontré toda la data necesaria para poder encontrar y contextualizar un plan. Lo que nosotros hicimos en 72 horas es justamente eso, articular toda la información. El presidente aseguró que envió toda la información a Fiscalía para que continúe con las investigaciones. Al ser consultado sobre quién recae la responsabilidad de la aplicación de las dosis, a funcionarios públicos, periodistas y otras personas reconocidas, dijo lo siguiente. Yo jamás propuse que se vacune a ninguna persona. No, pero la responsabilidad, sin duda alguna, recae sobre el Ministerio de Salud, no sobre las personas vacunadas. Y precisamente el ministro de Salud pidió la renuncia de 9 coordinadores zonales, de gerentes y directores de hospitales de la registrados en la plataforma 800.000. Con la llegada de un nuevo lote de 65.000 vacunas Pfizer, seguirán inmunizando a más personas. Informó Priscila Cadena. Desde este jueves, la Fiscalía General del Estado receptará las versiones libres y voluntarias de varios ministros como parte de la investigación previa por supuestas irregularidades en la primera fase de vacunación contra el COVID-19. La Fiscalía General del Estado sigue sumando versiones de las personas que se vacunaron en una primera fase, sin que hayan tenido derecho, de acuerdo a denuncias. Es decir, forman parte de la denominada vacunación VIP. Este miércoles no se dio la diligencia legal con el radiodifusor Gonzalo Rosero, porque pidió diferimiento. Pero sí están a la fila para este jueves, entre otras personas, René Ortiz, ministro de Energía, a las 14:30. Rosa Prado, ministra de Turismo, a las 17:30. Para el viernes, Mauricio Pozo, ministro de Economía, a las 8 de la mañana. Julio Recalde, ministro de Vivienda, a las 10. Y a las 13 horas, Rocío González, esposa del presidente de la República, Lenín Moreno, informó Héctor Romero. Atención, Quito superó los 101.000 casos positivos de COVID-19 con un sistema sanitario que trabaja al límite y en otros casos sobrepasa su capacidad. A esto se suma un incremento en la demanda de tanques de oxígeno por pacientes contagiados en estado de gravedad. Quito se mantiene como el epicentro de la pandemia en el país. Presenta una tendencia de aumento de casos en las últimas semanas y de acuerdo al registro del Ministerio de Salud, superó los 101.000 contagios de COVID-19 con un sistema sanitario que atraviesa una situación compleja por la alta demanda de atenciones. La situación en la actualidad es alarmante,
porque tenemos un crecimiento en los casos de pacientes con síntomas respiratorios. Tenemos que decir nosotros que en la actualidad estamos funcionando al 123%. Un claro ejemplo es el Hospital IES Quito Sur, que amplió su capacidad para pacientes COVID. Sin embargo, la unidad de cuidados intensivos está llena, con una lista de espera de 45 personas. Nos hemos extendido ya con 12 camas más para atender a pacientes con COVID positivos, con sintomatología respiratoria moderada severa. La saturación en hospitales obliga a muchas familias con pacientes COVID con complicaciones respiratorias a buscar tanques de oxígeno para que sean atendidos en casa. Fausto Cepeda, gerente de una distribuidora, señala que la demanda se ha duplicado. Estábamos con unos 150 cilindros al mes. Ahora estamos duplicados la cantidad de oxígeno en estos últimos 15 días. 3 semanas. Una familia destina a diario entre $50 para recargar de oxígeno un tanque y esta dinámica se repite durante el tiempo que la persona presente problemas respiratorios. Es para mi hermana. Sí, es por lo del COVID. Cada semana sí representa un rubro para la familia. Sí, lo que más es la vida de un familiar. En otra distribuidora ubicada al norte de Quito también se registra un incremento en la demanda. Según la administradora, es un panorama muy parecido cuando Quito vivió los días más difíciles de la pandemia. Se ha incrementado a raíz del feriado que tuvimos de febrero y de las votaciones, y ha habido un incremento de un 30% alrededor. Por ello no debemos bajar la guardia cuando estamos a puertas de un nuevo feriado, informó Priscila Cadena. Varios cantones del país aplicaron medidas restrictivas frente a los altos niveles de contagios de COVID-19. El cantón Sucre, en Manabí, implementó el semáforo rojo, mientras que Chone se encuentra en alerta naranja. Ecuador todos los días eleva la cantidad de enfermos por la pandemia. Para este martes eran 313.570 enfermos COVID y ya para este miércoles son 316.807. Es decir, solo en las últimas 24 horas existió un incremento de 3.237 casos positivos. Frente al repunte de enfermos, hay cantones que decidieron tomar medidas restrictivas urgentes. En Manabí, por ejemplo, el cantón Sucre se encuentra en semáforo rojo. Vemos que los insumos médicos hacen falta, que no existen pruebas PCR, el oxígeno está escaso, en nuestro cantón no tenemos oxígeno, no tenemos ambulancias que puedan trasladar a los pacientes, no se abastecen con las que contamos, el hospital no tiene camas y está colapsado prácticamente el sistema de salud. Andrea Quijije menciona que frente al grave panorama, decidieron emitir nuevas disposiciones donde se contempla la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas. Prohibir eventos públicos y privados, sean estos deportivos, culturales, civiles, militares, religiosos, las ferias, las novenas, las procesiones, todo lo que tiene que ver con los sepelios. En Santo Domingo también decidieron adoptar medidas porque comentan la ciudadanía poco o nada colabora. Tenemos el 100% de las camas o las unidades UCI saturadas en Santo Domingo. Por el repunte de casos sostiene que han tenido que habilitar en el hospital público una zona COVID pediátrica. Hablamos de que tenemos un niño de 2 años que está intubado, donde jóvenes y niños que en este caso no utilizan mascarilla o los padres de familia se han confiado en que no van a tener procesos de contagio, ya tenemos. Hugo Parra indica que solicitaron al gobierno y a la Corte Constitucional una declaratoria de estado de excepción, pero al momento no han recibido respuestas, por lo que han emitido ya las disposiciones. Se restringe la actividad económica desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Se suspende el funcionamiento de bares, karaokes, discotecas y centros de diversión nocturna. Adicional a esto, se suspende por 30 días la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Chone se suma a la lista de cantones que aplican las medidas restrictivas, pues por los altos niveles de contagio están en alerta naranja. Es así como se ejecutan acciones para mitigar la incidencia del virus, informó Marilyn Jaramillo. La farmacéutica estadounidense Pfizer inició los ensayos clínicos con un medicamento oral para tratar el COVID-19. Si esta pastilla tiene éxito, podría recetarse al comienzo de una infección. En la siguiente nota les contamos los detalles.
Se trata de la farmacéutica fabricante de una de las vacunas autorizadas contra el COVID-19, la estadounidense Pfizer, quien para este martes inició un ensayo clínico de etapa inicial, pero no de otra vacuna, sino de un medicamento oral para pacientes infectados con coronavirus. Si los ensayos finalizan con éxito, expertos afirman que esta pastilla podría recetarse antes de que los pacientes se enfermen de gravedad. Para científicos que trabajan en el ensayo, este fármaco se une a una enzima llamada proteasa para evitar que el virus se replique. Es ahí donde está su esperanza, pues existen otros medicamentos fabricados con esta misma enzima que se utiliza para el tratamiento del VIH y hepatitis C que han tenido éxito. Y no solo eso, sino que además es probable que la terapia funcione positivamente contra numerosas variantes del virus. Por ahora, expertos se mantienen trabajando en el ensayo únicamente en Estados Unidos. Afirman que si todo sigue yendo bien, la pastilla denominada PF podría ser autorizada de uso de emergencia para el final de ese año, dependiendo de cómo evolucione la pandemia. Además, la farmacéutica estadounidense se encuentra trabajando en otro medicamento que se administra por vía intravenosa a pacientes hospitalizados con COVID-19. Informó Ismenia Solórzano. En Brasil se registraron masivos cacerolazos en las principales ciudades durante un mensaje televisado de Jair Bolsonaro sobre la pandemia. Miles de ciudadanos protestaron contra la política sanitaria del mandatario en momentos en los que el país bate nuevos récords de muertes diarias por el COVID. A gritos de fuera Bolsonaro, durante varios minutos miles de habitantes de diferentes ciudades brasileñas rechazaban la gestión sanitaria del gobierno en medio de la pandemia. En San Pablo, Río de Janeiro, Fortaleza, Brasilia y Arrecife sonaba el cacerolazo, considerado el mayor contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Todo este panorama ocurría mientras Bolsonaro daba un discurso de 4 minutos que fue transmitido en cadena nacional. El mandatario intentaba calmar los ánimos en relación a la complicada situación sanitaria que atraviesa el país. El virus llegó y está siendo enfrentado por nosotros y pronto pasará. Nuestra vida debe continuar, nuestros empleos deben mantenerse. Los sustentos de las familias deben ser protegidos. Deberíamos volver a la normalidad. Recalcó además que el 2021 sería el año de las vacunas. Esto pese a que el proceso de inmunización en el país ha sido lento, pues solo hasta la fecha menos del 8% de la población ha recibido la primera dosis. Al final del año habremos alcanzado más de 500 millones de dosis para vacunar a toda la población. Muy en breve recuperaremos nuestra vida normal. Y es que esas eran sus declaraciones cuando a la par, médicos daban a conocer cifras récord, pues Brasil en un solo día sumó los 3.150 fallecidos. Cifra que convierte a esta nación en el primer país del mundo que registra más de 3.000 muertos diarios, superando incluso a Estados Unidos. Esto ocurre además cuando la Corte Suprema de Brasil rechazó la petición presentada por Bolsonaro de impedir que los gobiernos municipales impongan medidas restrictivas para frenar la propagación del virus en momentos en que la pandemia está descontrolada en esta nación. Expertos consideran que Brasil puede ser un riesgo real para el mundo, pues científicos alertaron que ante el alarmante aumento de casos, se detectaron mutaciones preocupantes en 5 estados. Informó Ismenia Solórzano. Retomamos la información de nuestro país. 14 personas, entre ellas el alcalde Jorge Yunda, fueron notificadas para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el presunto delito de peculado que se habría cometido en la compra de pruebas para COVID-19 a cargo de la municipalidad. El 26 de abril empieza a definirse la suerte que pueda correr Jorge Yunda, alcalde de Quito y 13 personas más, entre funcionarios municipales y personas naturales. Ese día se instala la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio por el presunto cometimiento de peculado que se habría registrado en la adquisición de pruebas para COVID-19 a cargo del municipio capitalino. Nicolás Salas sustenta la defensa de Jimena Barca, titular de la Secretaría Municipal de Salud. La consideración de que la transitoria 19ª de la Ley de Apoyo Humanitario establece claramente que durante este tiempo no se puede dar por terminado un contrato de manera unilateral cuando existan valores pendientes de pago. ¿Cómo se aplica esa cláusula, cómo se aplica esa transitoria a este caso? Pues el 29 de junio del año pasado se generó un acta de entrega-recepción suscrita por la administradora del contrato en la que hay una liquidación de valores pendientes de pago. Abarca es investigada por haber dado paso a la terminación del contrato de mutuo acuerdo, mas no porque haya sido parte del proceso de compra.
Lo administrativo es, si yo como funcionario incumplo una norma, un procedimiento, debo tener una multa o hasta una destitución. Si yo como funcionario genero un perjuicio al Estado, debo reparar ese pago, debo tener una glosa. Pero, ¿cómo un supuesto incumplimiento de contrato? Porque no hay incumplimiento de contrato. ¿Cómo el supuesto incumplimiento de contrato genera responsabilidad penal? Felipe Rodríguez defiende a Salumed, empresa proveedora de las pruebas para COVID. ¿Y la otra que serían pruebas chimbas? Está absolutamente explicado esto. La UDLA no podía hacer lo que hizo. La UDLA no está acreditada, la UDLA no hace validaciones y los testimonios anticipados fueron absolutamente a favor nuestro. Pese a tener la certeza que no existe peculado, Rodríguez no se muestra optimista. Va a acusar absolutamente a todos. ¿Por qué lo sé? Porque cuando uno no va a acusar a alguien, uno no pide una audiencia para ese alguien. Uno emite su dictamen abstentivo. Lo que hizo el fiscal provincial en este caso es pedir audiencia con los nombres de todos. Eso quiere decir que va a acusar a todos. Quien al parecer no ha perdido el optimismo es del burgomaestre Yunda. Confío en la justicia, confío en que jamás hicimos nada malo, solamente luchamos por la salud de los quiteños y saldremos adelante de este tema. En manos de Vladimir Jaya, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, está el destino de las 14 personas, informó Héctor Romero. Cambiamos de tema. La Comisión de Fiscalización aprobó el informe de juicio político contra el ministro de Trabajo Andrés Isch. Son 3 las causales que podrían llevarlo a su destitución y censura. Con 9 votos a favor y una abstención, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el informe en el que se recomienda al Pleno el juicio político contra el ministro de Trabajo Andrés Isch. Hemos visto claramente cómo, según el informe, existen un conjunto de causales que es necesario que sean analizados por el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, de las 7 causales sustentadas por las proponentes Marcela Holguín y Marcela Aguinaga, solo se acogieron 3. La primera hace referencia a atribuciones de funciones al emitir un acuerdo ministerial para la reducción de la jornada laboral durante la pandemia. La segunda causal habla del incumplimiento de funciones al no proporcionarse oportunamente el acceso a la información pública en el caso de carnets de discapacidad. La tercera y última causal refiere al no incremento al salario básico en el año 2021. A pesar de votar a favor, la asambleísta por el Partido Social Cristiano, Mercedes Serrano, señaló lo siguiente. Los conceptos jurídicos no son los adecuados. Con la aprobación del informe, el presidente de la Asamblea, César Lietardo, deberá convocar en los próximos días al Pleno, en donde se deberá resolver este juicio político. Para la censura y destitución del ministro Andrés Isch se requerirán de 91 votos, informó Valeria Navarro. El presidente de la República y varios de sus colaboradores cuestionaron el informe presentado por la Defensoría del Pueblo por las protestas del pasado mes de octubre de 2019. El primer mandatario calificó al informe como una manipulación electoral. Fue en la posesión de la nueva comandante de policía, donde el primer mandatario Lenín Moreno expresó su malestar, incluso enojo con el informe de la Defensoría del Pueblo, que habla de la violación de derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad en las protestas de octubre de 2019. El informe del Defensor del Pueblo falta, sin duda alguna, a la verdad, falta a la justicia, es totalmente incongruente, está direccionado, parcializado y lamentablemente es una burla. Y no solo eso, expresó su admiración por el momento en el que fue presentado, justo a puertas que los ecuatorianos acudan a las urnas, un informe que debía salir en 90 días y aparece luego de 500. Qué coincidencia en tiempo electoral. A todas luces se trata de una maniobra calculada para coincidir con las elecciones. No con la verdad, no con la justicia, sino con las elecciones. Hablaron de un informe sesgado cargado de tintes electorales que no refleja la realidad de lo que pasó en los 14 días de protestas, con policías, militares y periodistas secuestrados, una contraloría quemada y otras barbaridades. Se ha convertido lastimosamente en el refugio de un partido político. En parecidos términos calificó al informe el ministro de Gobierno Gabriel Martínez. Hablaron de una comisión de la verdad que se alejó de la verdad. Y deben también entender de que la policía actuó para mantener el orden y de que no hay disparos de armas de dotación de la policía dentro de los eventos de octubre, como tampoco de las Fuerzas Armadas. Donde no se consideró que mujeres policías fueron violentadas sus derechos, uniformados golpeados, muchos quedaron con secuelas para toda la vida. Tuvimos mujeres que fueron vejadas,
que fueron abusadas, policías a las que las maltrataron, las desnudaron. Un informe, según el gobierno, que falta la verdad, que interpondrán los recursos pertinentes para que la verdad de octubre de 2019 no sea tapada por intereses politiqueros. En Quito informó Iván Casamen. Expertos en derechos humanos analizan que los hechos registrados en las protestas de octubre de 2019 no podrían ser considerados como delitos de lesa humanidad. Aseguran que los excesos que se evidenciaron tanto en manifestantes como en autoridades, por lo que tendrían que ser investigadas individualmente. El informe presentado por la Defensoría del Pueblo en el marco de las protestas del mes de octubre de 2019 señaló que hubo varias violaciones a los derechos humanos durante estos eventos. Hechos que, a decir de expertos, deberían ser investigados por la Fiscalía para determinar responsabilidades por presuntos excesos cometidos en el marco de las manifestaciones, más no como un todo en su conjunto. Pero no se puede analizar así, menos todavía con el derecho penal. Nosotros tenemos que identificar exactamente qué día, qué personas estuvieron involucradas, qué acciones se tomaron. Salim Saidán, experto en derechos humanos, explica que el Código Integral Penal determina a un ataque generalizado y sistematizado como un delito de lesa humanidad. En este caso yo creo que definitivamente tenían que haber sido procesados aquellos miembros que habrían cometido varios delitos, ¿no? Los miembros de la fuerza pública que se excedieron en el uso de la fuerza. Pero los delitos de lesa humanidad me parece que ya es algo de otras proporciones. David Cordero, docente universitario, comenta que las investigaciones que se deben llevar a cabo serían para esclarecer si se cumplieron o no con los protocolos de uso progresivo de la fuerza por parte de las autoridades de control. Lo que se tiene que ver en el caso concreto es cuál era el nivel de resistencia de los manifestantes, cuál era la necesidad que tenía la fuerza pública de proteger a otras personas o bienes. Al Estado no se le puede pedir, digamos así, que se abstenga de usar progresivamente la fuerza. Más bien es la obligación del Estado usar. Concluyen diciendo que el Estado está en la obligación de reparar los hechos de violencia y los excesos, así como también la Fiscalía de investigar y no dejar en la impunidad estos acontecimientos, informó Mauricio Sánchez. En el Salón Amarillo de la Presidencia de la República, el primer mandatario posesionó a la nueva comandante de Policía General Tania Varela, designada hace 2 días en reemplazo de Patricio Carrillo. La ceremonia contó con la participación de parte de la cúpula policial, el ministro de Gobierno y familiares de la nueva comandante. En el acto se destacó que es la primera mujer en estar al frente de la institución. También resaltaron su trayectoria de 36 años en la policía y los logros alcanzados tanto en el campo académico como operativo. Más adelante, nuevo enfrentamiento entre pandillas en la cárcel de Santo Domingo deja un privado de libertad fallecido y otros 3 heridos. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. Como lo anunciamos, un privado de libertad fue asesinado y otros 3 reos resultaron heridos en el Centro de Rehabilitación Social Bellavista. La policía informó que el hecho respondería a un enfrentamiento entre pandillas por disputa de poder. Todo sucedió en la etapa de mínima seguridad del pabellón C del Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo de los Áchilas número 1. Según reporte de la policía, en una de las celdas fue encontrado sin vida José Luis Guamán, cuyo cuerpo presentaba golpes y hematomas. Amigos del fallecido relataron que fueron atacados por otros presos que pertenecen a la pandilla de los Latin King. Falleció por producto de golpes recibidos. Producto del ataque, otros 3 privados de la libertad sufrieron golpes y lesiones de consideración. Los heridos y el fallecido pertenecen a los Vatos Locos, es decir, como que se trató aparentemente de un enfrentamiento entre pandillas por tener poder al interior del centro carcelario. Todos estos casos nos hacen ver de que la mayoría de los eventos se provocan por delincuentes prolíficos, esto es, personas que reinciden. Por este nuevo enfrentamiento que dejó un muerto y heridos, 13 privados de la libertad, quienes pertenecerían a la pandilla de los Latin King. Con hegemonía en la organización Los Choneros, fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Como Policía Nacional hemos reforzado
todo lo que tiene que ver la seguridad externa y lo que nos corresponde a la institución en los centros penitenciarios que más problemas nos han dado estos últimos tiempos. Y estamos trabajando en una política a largo plazo para poder generar condiciones de rehabilitación en nuestros centros penitenciarios. Las carencias de los centros de reclusión son notorias, tenemos un problema de hacinamiento. Tras el hecho, unidades de inteligencia de la policía realizaron una requisa en la etapa de mínima seguridad del pabellón C, encontrando 4 bloques de marihuana, envolturas de lo que sería cocaína, 6 armas blancas, 20 municiones, bala U, 7 celulares, es decir, artículos que no pueden ingresar, pero que circulan entre los pasillos de forma misteriosa, informó Iván Casamen. Varios disparos de arma de fuego se registraron a plena luz del día en el sector de la terminal terrestre de Tulcán. 3 ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron detenidos. Uno de los involucrados huyó. Momentos de terror se registraron al interior de este restaurante ubicado junto a la terminal terrestre de Tulcán. Los disparos irrumpieron la tranquilidad de transeúntes, usuarios y comensales que en ese momento estaban en el sitio. 2 motocicletas, a bordo ciudadanos aparentemente extranjeros, detonan el arma de fuego por 3 ocasiones sin lograr su propósito, pues la víctima salió y hasta el momento no se conoce de su ubicación. El mesero empezó a gritar, dijo que nos tendiéramos al piso, entonces ya dimos cuenta que era balacera que estaba ocurriendo. Ya se sentían las balas dentro del local. Sí, no, que hay 2 balas perdidas dentro del local. Existe temor en la zona por la gran circulación de ciudadanos extranjeros. Los propietarios de los diferentes negocios solicitan que se haga algo de manera inmediata a fin de que se pueda controlar los delitos que en los alrededores de la terminal terrestre se suscitan. Lamentablemente el terminal está poseído por los señores extranjeros. Mientras siga el éxodo masivo desde Venezuela hacia el Ecuador, hacia el Perú y Chile, siempre vamos a tener este tipo de inconvenientes. Llevó a una persecución por parte de la Policía Nacional a 3 motocicletas en las que viajaban personas de nacionalidad extranjera, aparentemente armadas. En la avenida Julio Robles, uno de estos vehículos livianos fue interceptado por los uniformados. Las unidades investigativas están realizando las pericias respectivas para determinar la veracidad de las armas que estaban utilizando estos ciudadanos. Existen solo 3 personas detenidas. Hemos realizado los operativos pertinentes en el terminal terrestre. Uno de los usuarios de la vía, que a esa hora no es muy transitada, fue perjudicado, pues uno de los ocupantes de la moto disparó impactando una de las llantas del vehículo. Afortunadamente nadie salió herido. Aquí se encontró una arma de fuego. El señor policía le pidió que se detenga a un lado. Los motociclistas venían y le vieron que se detuvo y procedieron a dispararle a la llanta y rozarle el vehículo. Uno de los detenidos de manera arrogante decía llamarse Giampiero y que era un ex agente de Marina de Venezuela y que no era culpable, más bien estaba persiguiendo a los integrantes del Tren de Aragua, grupo delincuencial que estaría operando en la ciudad de Tulcán. Vengo peleando con los malandros del Tren de Aragua. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. En el sur de Quito, 3 viviendas fueron afectadas por la deflagración de gas licuado de petróleo. Afortunadamente, la explosión no dejó personas heridas. Los vecinos de Guamaní estaban todavía asustados. La luz del nuevo día reflejó la magnitud de los daños. El local de comidas donde se produjo la explosión quedó en ruinas. La mayoría de cosas quedaron destruidas y otras volaron por los aires. Todos dormidos, descansando, y cuando de pronto escuchamos un estruendo, no sabíamos, en fin, aturdidos, qué era lo que pasaba. 3 viviendas sufrieron los daños más graves. Los vidrios explotaron, los marcos de las ventanas se doblaron, incluso algunas paredes se cuartearon. Los vidrios están toditos, todo por dentro está deteriorado, roto, todo hasta el fondo. Presumen que hubo una fuga de GLP. La propietaria del local de comidas relató que se le acabó el gas. El vendedor colocó un tanque nuevo. En el proceso algo debió haber quedado mal instalado y la desgracia llegó horas después. Que debe ser que accionó la nevera y ahí fue donde se hizo una chispa y pasó lo que pasó. En la madrugada una llamada la despertó, prácticamente amaneció en vela. Su esfuerzo para poder vivir se acabó. Sí, he perdido todo, pero lo más importante, caballero, no es que yo haya perdido todo, es que todos estamos vivos.
Los bomberos que asistieron a la emergencia confirmaron la presencia de GLP en el ambiente, por eso hablan de una fuga. Entre las hipótesis, un daño en la válvula. Las viviendas o los locales comerciales utilicen los reguladores adecuados para cada una de sus actividades. Periódicamente realizar el control de la manguera, si es posible cambiarla cada año la manguera y el regulador igualmente. Ventajosamente no hubo personas heridas o fallecidas. Una mujer fue asistida por problemas para respirar, pero no pasó a mayores. Pero el susto fue grande, al igual que los daños materiales. En Quito informó Iván Casamen. A continuación les contamos la historia de una mujer que sufrió agresiones físicas, psicológicas y sexuales durante 3 años por partes de su ex conviviente. Ella pide a otras mujeres que no guarden silencio. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Ella es Adriana, una mujer y madre de 2 niños, además de talentosa maquilladora profesional, quien después de años de violencia decidió romper el silencio. Su historia conmueve hasta el alma, ya que las agresiones habrían iniciado desde que estaba embarazada. Según su relato, durante este tiempo enfrentó abusos de todo tipo, como en este video que en media calle con su hijo en brazos pide ayuda para no ser maltratada. Cuando estaba embarazada, me quiso aplastar la barriga. Me dio un puñete en la barriga, me dijo que no quería eso. Y con la esperanza que su agresor cambie, sumado a lo que ella asegura vergüenza, culpa y temor, un día recibió un golpe en su brazo que le causó graves heridas. Un día su ex pareja, quien está detenido, le tiró un plato hacia su cara, pero ella pone su brazo y le corta en 3 partes. Y quien le cose es la hermana del agresor, que es una médico del seguro de acá de Santo Domingo, y le cose sin anestesia. Entonces aquí estamos viendo que la familia de este señor también es cómplice de... La coordinadora del Observatorio para la Erradicación de Violencia de Género comenta además que después de contratiempos judiciales y falta de personal encargado para este tipo de delitos, el agresor fue recluido tan solo 15 días y saldrá en libertad. Acá las autoridades, ella no podía presentar la denuncia, habían trabas. El día viernes logramos presentar la denuncia en la Fiscalía para una tentativa de femicidio y tentativa de violación. En lo que va del 2021 ya son 27 femicidios en el país. Y en Santo Domingo, provincia donde vive Adriana, se reciben 25 denuncias diarias por violencia de género. Desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. No callemos, hoy fui yo, mañana van a ser ustedes, van a ser sus hermanas, van a ser sus hijas, o tal vez ya son sus madres. Informó Caterine Aguirre.